resolver el problema 37 de la página 267 del libro de Fisicoquímica de Maron y Cruton. Bien, el problema me da la reacción química y me da las condiciones de presión 1, temperatura 1 y delta de H. Considerando que el delta de H no cambia con la temperatura, me dice que calcule la presión 2 en milímetros de mercurio cuando la temperatura son 100 grados centígrados. Vamos a revisar nuestra bibliografía y vamos a ver los modelos matemáticos que tenemos. Primero, en equilibrio para hidratos sabemos que el Kp va a ser igual a la presión elevada al número de moles. Y recordando del mismo libro, sabemos que la diferencial del logaritmo natural del Kp por la diferencial de la temperatura es igual a el delta de H entre R por la temperatura elevada al cuadrado. Si hacemos nuestro cambio de variables, el Kp es igual a la presión elevada al número de moles, entonces esta ecuación la podemos escribir como la diferencial del logaritmo natural de la presión elevada al número de moles entre la diferencial de la temperatura igual al delta de H sobre RT cuadrada. Bien, entonces vamos a resolver la ecuación. Me va a quedar la diferencial del logaritmo natural de la presión en X es igual al delta de H sobre RT cuadrada por la diferencial de la temperatura. Bien, este número de moles me está estorbando, lo puedo quitar con propiedades de los logaritmos. Si está como potencia lo puedo pasar multiplicando. Y entonces me va a quedar que la diferencial por X, por el logaritmo natural de la presión, es igual al delta de H entre RT cuadrada por la diferencial de la temperatura. Como está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Y entonces me queda la diferencial del logaritmo de la presión va a ser igual al delta de H sobre X, que es el número de moles, por R por T al cuadrado por la diferencial de la temperatura. Una vez que tenemos esto, para poder cancelar las diferenciales, vamos a aplicar la integral. La integral desde la presión 1 a la presión 2 y la integral de la temperatura, va afuera, perdón, temperatura 1 a la temperatura 2, porque tenemos temperatura acá. No la puedo sacar de la integral. Bien, y entonces esto nos va a quedar que tenemos el logaritmo natural de la presión evaluada, la presión 1 a la presión 2, y eso va a ser igual a delta de H, lo podemos sacar porque es constante, X la podemos sacar porque es constante, multiplicada por R, la temperatura la puedo subir como temperatura a la menos 2 por, aquí faltó la integral, por la diferencial de la temperatura. Bien, acá me va a quedar el logaritmo natural de la presión 2 menos el logaritmo natural de la presión 1. Eso va a ser igual a, cuando hacemos esta integral, me va a quedar delta de H entre X por R. Multiplicando, sacamos la integral, me va a quedar menos 1 sobre la temperatura. Bueno, aquí sería temperatura menos temperatura a la menos 1, vamos a hacerlo por partes. Por la diferencia, bueno, ya no lleva la diferencial de T, evaluada de T1 a T2. Aquí aplico leyes de los logaritmos. Logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1 es igual al delta de H inicial entre X R. Este lo podemos pasar dividiendo. Vamos a ponerle aquí un paréntesis, menos, luego un corchete, este menos es este de aquí, 1 sobre la temperatura evaluada desde T1 a T2. Perfecto. Y entonces hacemos la evaluación y me va a quedar
el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1 va a ser igual al delta DH inicial entre XR. Al evaluar me va a quedar menos, vamos a ponerle corchete, el inverso de la temperatura 2 menos la temperatura, menos el inverso de la temperatura 1. ¿Ok? Y entonces, haciendo un poquito de álgebra, puedo decir que eso es igual al logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1, y eso es igual al delta DH inicial sobre XR. Tengo como un denominador temperatura 2 por temperatura 1, o al revés, no hay problema. Al hacer esta operación me va a quedar temperatura 1 menos temperatura 2. Ok, voy a decir mi signo menos. Entonces lo seguimos manejando aquí. Vamos a ponerle corchete. ¿Sí? Este menos. Para cancelar este menos voy a invertir las temperaturas. Para que me quede positivo me va a quedar el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Va a ser igual a delta DH sobre XR por la temperatura 2 menos la temperatura 1 entre la temperatura 2 por la temperatura 1. Aquí no hay problemas, están al revés. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos nuestra ecuación. Ahora lo único que tengo que hacer es despejar la presión 2. Para cancelar el logaritmo natural, vamos a borrar de este lado. ¿Sí? Tenemos que para cancelar los logaritmos me va a quedar la presión 2 sobre la presión 1 va a ser igual, o inverso del logaritmo natural va a ser Euler elevado a la delta DH sobre XR por T2 menos T1 entre T2 por T1. Bien, y entonces despejando me queda que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 por el exponencial del delta DH entre XR por la temperatura 2 menos la temperatura 1 entre T2 por T1. Bien, ahora lo único que nos hace falta es evaluar los valores de nuestras condiciones. Mi presión 2 va a ser igual a presión 1 es 7.37, ¿sí? Por 10 a la menos 3, ¿sí? Está en atmósferas. Mi exponencial, mi delta DH son 27.000 calorías entre X. Mi reacción me dice que son 2 moles por R 1.97 multiplicado por T2. T2 la tenemos por acá, que son 373.2, son Kelvin, menos T1, que son 298.2, también son Kelvin, entre temperatura 2, que son 373.2 por 298.2. Bien, realizando las operaciones, ¿sí? Aquí vamos, para no confundirnos, vamos a ponerle mejor paréntesis. ¿Sí? La presión 2, al hacer el cálculo, me va a quedar que es igual a 2.25 1029 atmósferas. Y haciendo conversión de unidades, porque me la piden milímetros de mercurio, ¿sí? Serían 1710.78
25 milímetros de mercurio. ¿Sí? Aquí nada más chequen el valor de la R, que es la constante de los gases ideales, que debe tener las mismas unidades que el delta de H para que se puedan cancelar. ¿Sí? Y igual les puede variar por decimales.